Mis hermanos, continuamos entonces con nuestro estudio de Lucas. Hace ya unas 2 semanas comenzamos con esta sección del libro de Lucas y nosotros veíamos que, y siempre quiero recordar esto, así sea un poco, para que tengamos en cuenta el contexto de qué está pasando. Acordémonos que el Señor, habiendo llegado el tiempo de su ascensión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén con sus discípulos. Y hemos mencionado que aquí, mis hermanos, más o menos se resumen 6 o 7 meses finales del ministerio del Señor Jesucristo. Suena como mucho tiempo, pero como vamos a ver hoy, había tanto por hacer todavía. Quedan pocos meses y había muchas ciudades que visitar, familias como la de Marta y María, pueblos, villas que necesitaban escuchar el mensaje, pero al Señor le quedaba poco tiempo. Y también faltaban muchas lecciones a los discípulos por aprender y oposición que enfrentar por el camino. Muchas cosas para tan poco tiempo. Y ante este panorama, el Señor, habiendo poco tiempo, habiendo tanto trabajo, como vamos a ver hoy, Él va a apartar unos discípulos y los va a enviar delante de Él a aquellas ciudades que Él había de visitar. Entonces, estas ciudades estaban en la agenda, en el plan divino, y tenían que ser preparadas para la llegada del Señor Jesucristo. En el pasaje de hoy, que es relatado por Lucas, no lo encontramos en ninguno de los otros evangelios, se conoce como la misión de los 70 o 72, según la traducción que se tenga en cuenta. Y contiene valiosas lecciones para nosotros como discípulos del Señor. Porque como vimos la última vez, ser discípulo de Cristo, seguirle estrechamente, está relacionado con anunciar el reino de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo esto está muy relacionado. Entonces vamos a comenzar directamente en el pasaje ahí en el versículo 1, Lucas 10, versículo 1, para ir entrando en contexto. Dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 o 72 y los envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Entonces, Lucas nos tiene acostumbrado a que Él siempre comienza de esta manera. Primero Él resume todo lo que va a hablar y luego, ¿no?, ahí comienza a desarrollarlo. Entonces, este podría ser que es el resumen de todo lo que vamos a ver hoy. El Señor Jesús aparta a los discípulos para enviarlos delante de Él a algunas ciudades que Él había de ir. Entonces dice, después de esto, también nos introduce el contexto. ¿Después de qué? Pues lo último que hemos estado viendo. Podría ser una referencia al principio anterior donde algunos dijeron que querían seguir al Señor y el Señor llamó a otros a seguirle. Y ahí aprendimos varias lecciones que son muy importantes en este camino del Señor a Jerusalén. Podríamos decir que el Señor estaba preparándose para partir y entonces Él invita a algunos a seguirle. Y otros dicen, Señor, yo te seguiré a donde quieras que vayas. Y ahí el Señor toma un tiempo para dar varias lecciones importantes. Primero, como vimos la vez pasada, vimos lo que implica ser un discípulo de Cristo. Esa disposición que hay que estar a pagar el precio de seguir al Señor y no seguirnos a nosotros mismos o buscar por medio de Él cumplir nuestras propias expectativas ministeriales, sino buscar hacer su voluntad. Vimos que también implica tenerlo al Señor y el reino como prioridad y no como algo secundario. Aún incluso como vimos, aún sobre nuestras propias, a veces, lazos familiares o compromisos con el mundo. Y por último vimos que implicaba también, mis hermanos, no dar espacio a la incredulidad, a la duda. Que cuando el Señor nos ha llamado a poner la mano en el arado no es para estar mirando atrás, sino es para estar enfocados en aquello que el Señor nos ha llamado para hacer. Y luego dice, y después de esto, ¿no?, después de ese episodio con los discípulos, de esta lección, dice, el Señor designó a otros 70. Como yo les decía ahí, algunos manuscritos dicen 70, otros 72. Bueno, eso no fue un asunto ahí para ponernos a debatir. Algunos dicen que hay varios significados simbólicos, varias cosas ahí que no vamos a entrar por causa del tiempo. Lo que sí es importante entender es cuál es el énfasis de Lucas, que Él apartó unos discípulos, ¿no? Fueran 70 o 72. Seguidores de Cristo, discípulos, que estaban dispuestos a seguirle, que estaban dispuestos a ponerlo a Él como prioridad, que estaban dispuestos a pagar el precio, a pasar incomodidad, que estaban dispuestos a poner su mano en el arado y involucrarse en la obra que el Señor los estaba llamando. Y esta palabra designó, en el griego tiene la connotación de levantar, proclamar, inaugurar, consagrar, señalar, apartar. El Señor apartó, designó, consagró un grupo de hombres para una misión. ¿Y cuál es esta misión? Ahí lo dice, y los envió.
Esa palabra envió, apesteilem, que es como de apostoleo, de apóstol, los envió de dos en dos delante de él. ¿A qué? A toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces el Señor tenía un itinerario planeado. Varias ciudades, aldeas y lugares que tenían que visitar y ahí ejercer su ministerio. Pero delante de él envía a sus emisarios, sus comisionados, aquellos que él apartó, que él designó, sus enviados, apartados de dos en dos para esta labor. Podríamos decir que fue un grupo como de 34 o 36 grupos que iban a diferentes pueblos y ciudades delante de él. A veces nosotros no pensamos esa magnitud. Envió varios delante de él a estos pueblos. O sea, faltaban muchas ciudades por visitar. Si solo iban a ir a una cada uno, por lo menos eran 36 o 34 pueblos o ciudades por el camino. Y si iban a ir a más de una delante del Señor, imagínense, yo tenía aquí todavía muchos lugares en su camino a Jerusalén. Y aquí ya empezamos a ver algunos principios. Estos pasajes que vamos a ver hoy, si nos detuviéramos, hermano, hay mucha riqueza y muchas cosas, pero vamos a ir un poquito rápido porque también ya vimos un poco de esto en nuestro estudio de Lucas 9. Entonces, algunas cosas nos vamos a volver a profundizar que ya tocamos ahí cuando el Señor envió a los 12 delante de él. Vamos a profundizar en otras cosas. Y aquí uno de los primeros principios muy importantes que vemos, mis hermanos, es que es Dios quien designa para su trabajo, para la obra. Fue el Señor Jesucristo el que apartó, el que designó. Es Dios el que aparta hijos, discípulos para ciertos trabajos, ciertas obras, ciertos servicios en su iglesia y hacia afuera de su iglesia. Podemos decir, mis hermanos, que esto es muy importante. Es importante tener la iniciativa de querernos involucrar, pero hay que entender que la obra del Señor no es un asunto simplemente de voluntariado. Yo quiero servir a Dios. Qué bueno que queramos servir a Dios. Pero también el Señor es el que escoge quién sirve, cómo sirve, dónde sirve. Y no somos nosotros mismos los que nos ponemos a nosotros, ¿no? Es el Señor que nos involucra en ciertos asuntos, que nos aparta para ser involucrados en ciertos asuntos de su obra. Y como vamos a ver, mis hermanos, en el siguiente verso, ¿eso por qué es así? Porque Dios es el Señor de la mies, no nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios. Él nos invita, Él nos llama, nos escoge, nos capacita, nos da dones para servirles en diferentes áreas, en diferentes secciones, por así decirlo, de esta gran obra que Él está haciendo, edificar su iglesia y extender su reino por todo el mundo. Pero como Él es el Señor de la mies, Él es el que escoge, Él es el que designa, Él es el que prueba, Él es el que pone, Él es el que capacita. Tenemos que entender que un principio muy importante en la obra del Señor es que Él es el Señor, no nosotros. Nosotros no somos los señores de la obra. Él es el primero que tomó la iniciativa, no nosotros. Y Él, en su misericordia, en su gracia, decidió involucrarnos a cada uno de sus hijos. Él quiere involucrarnos, pero esa decisión es cómo, los tiempos, la preparación, el lugar, eso lo decide el Señor. Ellos ni se designaron a ellos mismos, ni se enviaron a ellos mismos. Y nosotros tampoco podemos hacerlo. No podemos escogernos a nosotros y enviarnos, porque Él es el Señor de la mies. Es un principio muy importante en la obra del Señor, que lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Señor es el que llama, el que comisiona, encarga, envía a sus siervos y los involucra. Él escogió a Abraham. Abraham no se llamó, ¿verdad? ¿Verdad que él estaba en Ur de los Caldeas y él dijo, yo quiero salir a una tierra que no conozco? No, el Señor fue el que apartó a Abraham y lo llamó. Él fue el que designó a Moisés, tú vas a ir para liberar a mi pueblo. No, Moisés no se escogió. Antes puso excusas para no ir, ¿no? Fue el Señor que dijo, bueno, hasta aquí Moisés, ahora Josué los va a introducir en la tierra. Fue el que levantó los profetas para anunciar sus promesas, sus juicios y sus bendiciones futuras en Cristo. Fue el Señor el que le puso reyes y los escogía el Señor, no se escogían ellos mismos. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Él escoge los 2 apóstoles. Él escoge aquí los 70. Él escogió a Pablo y luego agarra a Pablo y Bernabé de entre el presbiterio que había en Antioquía y los envía a ellos 2. ¿Por qué no envió a los otros 3? Porque Él es el Señor de la mies. Entonces, un principio que vemos en toda la Biblia. Entonces, primero, que Él designa. Segundo, que Él envía. Él escoge y envía y decide también dónde enviar. Él los envió delante de Él a las ciudades, no a cualquiera, a las que ellos quisieran ir, no, a las que Él iba a ir. Él envió a los apóstoles también por todo el mundo. Envió a Pablo y Bernabé y en su segundo viaje dijo Pablo, a Bitinia no vas y en un sueño no vas para Macedonia. Entonces vemos que el Señor designa y el Señor también dirige la obra en todo momento. Es la obra de Dios y a algunos da una parte y a otros da otra. Es por gracia, según su llamado, según como decíamos los dones, que Él nos involucra donde Él quiere a cada uno.
Entonces no podemos ponernos a nosotros mismos. Ahora, mis hermanos, si alguno quiere involucrarse, de todas maneras, como vamos a ver, podemos orar. Podemos anhelarlo, podemos desearlo. Porque, mis hermanos, podemos decir que aunque en la Biblia, y también lo vemos en la realidad de la iglesia, aunque todos somos hijos de Dios, no todos terminan a veces involucrados en la obra de Dios. Por eso decimos que es el que escoge. Dios quiere que todos sus hijos estemos involucrados. Pero como vimos la vez pasada, no todos sus hijos están dispuestos a pagar el precio. No todos los hijos van a poner el reino de Dios y a Cristo y su misión como prioridad. No todo el mundo va a mirar con fe y seguir al Señor. Entonces algunos van a ser escogidos para ciertas obras y otros, no porque el Señor no quiera, sino como vimos la vez pasada, porque nosotros a veces somos los que no queremos, lastimosamente. Esa es nuestra condición. Pero el Señor quiere que todos estemos involucrados en su obra. También dice que los envió de dos en dos. Seguramente para ayudarse mutuamente, para darse aliento. Como dice Eclesiastés, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el otro le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, seguramente el Señor con esta misma idea en su corazón que dice su palabra, los envió de dos en dos, para que puedan alentarse. Como vamos a ver, iba a haber momentos difíciles en ese trabajo que el Señor les puso a hacer. Y nosotros vemos no solamente esto aquí, vemos luego en el Nuevo Testamento Pablo y Bernabé juntos, Pedro y Juan, Pablo y Silas, ¿no? Timoteo y Tíquico los envié para allá, a estos los envié para otro lado. Entonces vemos un principio que, mis hermanos, es muy bueno. Dios nos involucra a su obra, pero no nos involucra a nosotros solos. Nos involucra con otros, para que le podamos servir. Nos involucra con otros para que podamos animarnos mutuamente, edificarnos mutuamente, complementarnos mutuamente, porque uno no tiene todos los dones, porque somos un cuerpo. Entonces Él nos pone juntos como iglesia para hacer su obra. Nos pone juntos en diferentes ministerios, según los dones, para hacer su obra como ministerios. Pone a otros hermanos con otros ministerios, a veces regionales, los pone juntos para que haga una obra regional. Entonces, de muchas maneras el Señor nos involucra con otros hermanos para que podamos ser más eficientes, para que cuando uno esté desfalleciendo el otro pueda animarle y fortalecerle. Qué bueno que es un cuerpo, hermanos, y que no estamos solos. La obra no es para llaneros solitarios. La obra es para el cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante. Qué bueno el grupo de evangelismo, ¿no? Poder salir juntos, nos animamos más. Tenemos menos miedo, ¿no? Cuando nos vemos rodeados, cuando estamos en ambientes ahí difíciles, nos anima más a estar juntos, ¿no? Los que suben a la montaña, qué bueno que pueden servir juntos. Entonces nosotros vemos esa bendición del Señor cuando podemos servirle juntos al mismo Señor. Otro asunto que vemos es el asunto de los obreros. Ahora Lucas pasa a relatarnos las palabras del Señor para los comisionados, para aquellos que Él designó. Ahí en el versículo 2. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces vemos que decía, y la mies es mucha. Interesante, para mí siempre es muy llamativo primero ver que es Jesús el que siempre ve la necesidad, ¿no? Cuando salió de la barca, ¿no? En el episodio de la repartición de los panes y los peces, dice que fue Cristo que vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Y aquí el Señor es el que ve la mies. Los discípulos tal vez no veían todo el trabajo que había. Tal vez ellos no entendían, no tenían esa visión espiritual, ese entendimiento. Pero el Señor vio la mies, vio Israel, vio la época, vio el momento, vio el tiempo que le quedaba y dijo, todavía hay mucho que recoger, ¿no? La mies es como decir la cosecha. El Señor ve todo lo que había por cosechar, por recoger de lo que había sembrado los profetas, lo que habían sembrado los que vinieron antes del Señor, enviados por Él, delante de Él. Y dice, uy, hay mucho trabajo por delante. El Señor miraba todo ese trabajo y le dijo a sus discípulos, es mucho. Y pensemos que ahora no eran 12, eran 70 o 72. No es que eran 2 o 3. O sea, había 70 obreros ahí por lo menos para ayudar al Señor. Y el Señor dice, son pocos los obreros. Habiendo 70, aún así es mucho el trabajo que hay. Y mis hermanos, nosotros vemos hoy y seguimos viendo hoy, y la mies sigue siendo mucha, los obreros siguen siendo pocos. Sigue habiendo mucho trabajo también en nuestros días. Y entonces el Señor, ¿qué hace? ¿Cuál es la solución? Él los insta a orar. Dice ahí en imperativo, rogad. Es un imperativo.
La mies es mucha, los obreros son pocos. Pidan, oren, rueguen. Es lo que el Señor les dice aquí. Hermanos, nosotros no podemos designarnos a nosotros mismos, como decíamos ahora. No podemos enviarnos nosotros mismos, pero hay un Señor, el Señor de la mies, al cual podemos acudir. Para que nos envíe a nosotros y para que envíe a otros. Entonces, si nosotros, por la gracia del Señor, nos permite ver la necesidad que hay y decimos, ¿quién es suficiente para esto? No es para que nos quedemos en eso. No es para que digamos, wow, todavía falta tantos idiomas por traducir la Biblia, tantos pueblos que alcanzar, tanta gente que no conoce a Cristo, tanta gente en Ciudad Bolívar también que no conoce al Señor. Y nosotros somos tan pocos. ¿Qué hay que hacer? Señor, por favor, envía más obreros. Es tu mies, es tu cosecha. Envíalos tú, Señor. Tenemos que orar y pedir a nuestro Padre. Él es el Señor de la mies. Él es el más interesado en la obra, más que nosotros. ¿Cómo Él nos va a responder si nosotros oramos? Envía, Señor, obreros. Y esa palabra envíe, mis hermanos, una palabra bastante interesante. ¿Se acuerdan que hace un momento mencionamos para enviarlos delante de Él? Decíamos que esa es la palabra apostelo, de enviar. Pero aquí la palabra que el Señor envíe es una palabra diferente. Es la palabra ekbalo. Es una forma diferente de decir enviar. Implica empujar, expulsar, impulsar, usar fuerza para sacar algo afuera. Como cuando usted quiere exprimir una naranja y sacarla afuera. El jugo. Ese es el tipo de palabra que aquí se usa. Entonces lo que Dios dice es que queríamos orar para que el Señor empuje hombres y mujeres para que les sirvan, que los expulse de su comodidad. Para que pongan sus manos en el arado, que los impulse, para que se introduzcan en la obra y comiencen a recoger la mies que es mucha. Es una palabra no es de que los envíes y ya no. Señor, es como esa de fuérzalos a entrar, bueno, fuérzalos a salir, Señor. Levántalos con fuerza, expúlsalos para que salgan y trabajen en la obra. Porque mis hermanos, la Biblia no dice que los hijos son pocos. ¿Qué son pocos? ¿No? Porque yo veo muchos hijos de Dios. ¿Qué son pocos? Los obreros. Entonces el problema no es falta de mano de obra en la iglesia, en el pueblo de Dios. Hijos hay muchos. El problema es que pocos son obreros. Pocos se disponen a servir. Muchos son espectadores. Yo leía a un hermano que decía, un comentario creo que de Warren Wiersbe decía, el Señor está aquí diciendo a obreros que oren por más obreros. O sea que si nosotros queremos orar por más obreros, deberíamos primero meternos en la obra y no ser espectadores, decía el hermano. Y tiene algo de cierto. Aunque todos yo creo que deberíamos participar orando por obreros, primero deberíamos orar para que nosotros mismos seamos los primeros que participemos de la obra. Obviamente según el don, no todos van a salir de repente a evangelizar, a ser misioneros. Todos deberíamos involucrarnos en algún aspecto de la obra del Señor. Primeramente, y si no estoy involucrado, orar por mí y luego orar, Señor, también expulsa, envía, impulsa a que otros también vayan, que otros también sean levantados. Porque hay muchos hijos y hay pocos siervos, Señor. Levanta hijos, expulsa hijos de la comodidad para que sean discípulos, para que sean siervos, para que sean obreros. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que expulse, que envíe obreros, que empuje obreros a su mies. Porque la mies es del Señor y de Él depende. Y nosotros tenemos que depender de Él para esta obra, mis hermanos. Y luego les dice ahí en el versículo 3 que no solo hay que orar a que el Señor envíe obreros. Después de eso, el Señor los va a enviar y va a dar unas instrucciones y unas advertencias. Y la primera está en el versículo 3 y dice, mirad, no dice id, mirad que os envío, o he aquí que os envío como corderos en medio de lobos. Aunque el Señor llama, el Señor comisiona, envía, empuja, ¿no? Es el Señor, Él advierte también que hay ciertos peligros en el camino, en el servicio. Primeramente le dice, id, mirad, id, cuidado. Como una advertencia, a veces en español no notamos tanto. Es como vayan pero con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Porque hay unos peligros. ¿Por qué? Porque hay unos lobos. No dice que nos envía a los lobos, pero que sí nos envía como corderos, como ovejitas en medio. Pero no es que nos envía el peligro, pero nos envía a sus siervos en medio de ciertos peligros. Así que si iban a ir, tenían que ir prestando atención por el camino. No podían ir distraídos porque hay lobos.
Ahora él compara este peligro y a ellos primeramente como estos corderos enviados en medio de lobos. ¿Y cómo es un cordero en medio de lobos? Yo me ponía a pensar cuando leía esto, ¿no? Un cordero, usted ve un cordero, pues no tiene dientes afilados, no tiene grandes cuernos, algunos tienen cuernitos, pero no es algo así, ¿no? Que un lobo le vaya a tener mucho respeto. Mientras que el lobo tiene garras afiladas, dientes afilados para despedazar a las ovejas. Esa es la imagen que usa el Señor, ovejas indefensas en medio de lobos. Y los lobos se comen las ovejas, una figura bastante fuerte. El cordero es un animal indefenso, depende de su pastor para protegerlo de los ladrones y los lobos. Y ellos tienen que aprender a confiar, es lo que dice el Señor, ustedes tienen que estar atentos y confiar en la protección de su pastor en medio de los peligros que les esperaba en el camino. Como la oveja confía en su pastor, así tenemos que confiar nosotros en el Señor, mis hermanos. Todos aquellos que Dios envía a servirles, a servirle a Él, por mucho que son enviados por Él, comisionados por Él, están expuestos a ciertos peligros. El diablo, sus agentes, el mundo mismo, mis hermanos, se levanta como lobos contra aquellos que ponen su mano en el arado. Hermano, usted, otra vez como decíamos, hijo de Dios hay mucho. Usted sea un hijo de Dios que solamente viene aquí el domingo, que solamente asiste a alguna reunión, que es ahí un siervo ocasional. Hermano, usted tal vez no se encuentre con muchos lobos, ¿no? Y al diablo tampoco le va a importar mucho mandarle sus jaurías de lobos. Pero ponga su mano en el arado. Salga enviado por el Señor a introducirse en la obra del Señor. Y usted va a estar en medio de lobos rapaces, queriendo despedazar su vida, queriendo destruirlo, como el diablo, como un león rugiente buscándolo a usted, tal vez para devorarlo, tal vez para hacerle daño. Nosotros decíamos en estos días, en este tiempo de campamento, cuánta oposición se ha levantado del diablo, cuántos accidentes, cuánta enfermedad, cuánta oposición. Y no es la primera vez que lo vemos. Siempre que hay una obra genuina del Señor, mis hermanos, también se levanta oposición del diablo. No hagamos nada, no hagamos campamento, solo hagamos una reunión los domingos, quedémonos aquí quietos y usted va a ver que todo se tranquiliza. Pero comienza a servir al Señor, comienza a introducirse y al final advierte, atención, van como ovejas en medio de lobos. Pero él dice, pero es muy importante lo que el Señor dice, id mirad. ¿Y qué dice luego el Señor? Yo os envío. Eso es muy importante. Aunque el Señor, aunque vamos en medio de lobos, ¿quién es el que nos envía? Esa es la parte importante, el Señor. Id mirad, cuidado, pero yo os envío. Por eso el principio que dijimos antes es tan importante. Que el Señor es el que nos envía. Que el Señor nos introduzca, porque si nos envía, vamos bien, mis hermanos, a pesar que vayamos en peligros. Y yo me acordaba cuando estudiaba esto, el Salmo 23, dice el versículo 4. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué no temeré mal alguno? Así vaya en medio de valles, en medio de lobos, en medio de un valle de muerte. Porque tú estás conmigo, porque yo os envío. Porque Él está con nosotros, no solamente nos envía, sino que va con nosotros. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es como la imagen de un pastor que lleva a sus ovejas, van por el valle de sombra de muerte las ovejas, pero tienen aliento para pasar por ese valle. ¿Por qué? Porque ven el cayado de su pastor, ven la vara de su pastor, que les infunde aliento para pasar por el medio del valle de muertes. Y nosotros vamos por el medio de lobos. ¿A dónde tenemos que mirar? Al Señor que nos envió. Nosotros vamos como ovejas, pero tenemos un pastor, no vamos como ovejas solas. Él no nos envía solo, mis hermanos. Cuando el Señor nos envía a hacer algo para Él, cuando el Señor nos pone a servirle, Él es el pastor que va delante de nosotros y que nos infunde aliento. Y si tú preparas mesa delante en presencia de mis enemigos o de mis angustiadores, mis hermanos, Él delante de los lobos, podemos decir, Él nos pone mesa. Él nos permite servirle. Él es el que nos guarda. Podemos ir en medio de lobos como ovejas indefensas porque tenemos un pastor que nos defiende. Tenemos un pastor que no va a permitir que el enemigo pase ciertos límites, que nos va a proteger, que si clamamos a Él, en el día de nuestra angustia nos va a ayudar, mis hermanos. Entonces no tenemos que temer. Tenemos que temer, mis hermanos, porque podemos confiar en el Señor para nuestra protección. El diablo se va a levantar, pero el Señor nos va a proteger. El Señor nos va a cuidar. Entonces ellos podían ir tranquilos porque yo os envío. Versículo 4.
Vamos a pasar rápidamente porque hay muchas instrucciones. Siguiente instrucción: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Esto hablamos bastante cuando estudiamos al principio el capítulo 9 de Lucas, cuando envió a los 12. Entonces no voy a entrar mucho en detalle de qué es la alforja, las sandalias, la segunda túnica. El asunto aquí es que Dios los invita a que Él los envía en medio de peligros, pero también los envía en medio de escasez, pero el Señor es el proveedor en medio de la obra. La oveja, mis hermanos, solo depende del pastor no solo para su protección, sino también para su alimentación, para su sustento y provisión. Igual que la primera vez que envió a los 12, ahora Él envía estos 70 o 72 y les instruye no llevar una bolsa extra, un equipaje extra, una túnica extra, una sandalia extra, una bolsa con dinero. ¿Por qué? Porque tenían que viajar ligero. Tenían que viajar por muchas ciudades y tenían que aprender a confiar en Dios y en su provisión. ¿Por qué? Id, mirad, yo os envío. Y como yo os envío, no solamente los voy a cuidar, también les voy a proveer. Eso es muy importante. Ellos podían confiar porque el pastor les enviaba y también iba con ellos. Nosotros podemos confiar si el Señor nos impulsa a servirle y si nos falta trabajar en su obra. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro sustentador. Él es el sustentador y el Señor de la mies. Luego también, como dice el Salmo 23, otra vez: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿No? Hermanos, las ovejas no tienen por qué preocuparse, porque el pastor tiene cuidado de ellas. Porque David, identificándose aquí en este salmo con una oveja, decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él tiene cuidado de mí. Él es el que me sustenta. La oveja, mi hermano, está preocupada porque se está acabando el pasto verde en esa región. El pastor ya está pensando dónde va a llevar las ovejas. A veces nosotros estamos preocupados cuando servimos al Señor porque decimos: ¿será que el Señor va a sustentar? ¿Será que el Señor va a proveer para lo que me está llamando a hacer? ¿Será que el Señor va a respaldar la obra que yo he sentido que Él me está enviando a involucrarme? Si el Señor lo involucra, si el Señor lo está llamando, hermano, hermana, a hacer algo para él, tú dices: ¿será que el Señor está en el asunto? ¿Será que el Señor va a respaldar? Podemos confiar que sí, mis hermanos, porque yo os envío. Porque el pastor va delante de nosotros y es el que nos envía. Todos aquellos que somos sus hijos, mis hermanos, en cierta medida todos yo creo que hemos conocido esta verdad, estemos o no muy involucrados en la obra, que el Señor es nuestro proveedor y no nosotros. Que el Señor es nuestro sustentador, y mucho más aquellos que nos hemos involucrado en la obra del Señor. Hemos visto su provisión, su abundancia, su fidelidad cuando Él está en el asunto. Ahora, cuando no está en el asunto, tal vez no vamos a ver mucha provisión ni mucho respaldo. ¿Por qué? Porque eso fue un asunto que nos pusimos en nosotros. Pero cuando el Señor está en el asunto, como cuando sacamos las revistas, como cuando se han hecho programas, cuando se ha hecho cualquier cosa, aún con el campamento, nosotros siempre, cuando es un asunto del Señor, y los hermanos que llevan más tiempo pueden decirlo, el Señor provee, el Señor sustenta. ¿Por qué? Porque yo os envío, porque es su obra. Cuando el Señor llama, Él está comprometido con su obra, con su mies y con aquellos que le sirven, y Él envía. ¿Qué más dice al final? Y no saludéis a nadie por el camino. O sea, no se dejen distraer. ¿Qué significa esto? Simplemente que el encargo y la misión del Señor era tan apremiante al enviarlos a ellos, tan importante y urgente, que no podían perder el tiempo por el camino. Este asunto del saludo no se refiere a que ellos tenían que ser como descorteses. Si alguien decía shalom, no le podían devolver el saludo. Es que si encontraban algún conocido por el camino, algún pariente, alguien, ellos no iban a detenerse ahí. No, porque mis hermanos, en Medio Oriente, pues la hospitalidad, tal vez nosotros nos conozcamos esa hospitalidad y en nuestros días no es así. Hoy podemos visitar a alguien y el mismo día volver a nuestra casa. En aquel tiempo tú ibas tal vez de viajero y encontrabas un conocido, un amigo, y decía: no, yo te hospedo, quédate en mi casa y nos cuentas cómo te ha ido. No es como hoy en día que hablamos todo el día por WhatsApp y nos comunicamos por telellamadas. No, en aquella época, ay, meses sin verte, qué bueno que te encuentro aquí por el camino. No puedes pasar así de largo, quédate en mi casa. Ellos no podían perder tiempo en ese tipo de visitas o ese tipo de asuntos. Ellos tenían una misión importante. Tenían que ir de ciudad en ciudad donde Dios los había mandado y proclamar el reino de Dios. No podían perder tiempo. Y eso también es importante para nosotros en nuestro día. También tiene una aplicación para nosotros. Nosotros, si somos llamados, apartados, comisionados, enviados por el Señor
para participar de su obra, no podemos andar desperdiciando nuestro tiempo, mis hermanos, en cosas que nos distraigan o nos aparten o nos desenfoquen del llamado del Señor. No es que aquí no seamos corteses, que no visitemos hermanos, no es que no nos visiten, es que no perdamos el tiempo, hermanos. No perdamos el tiempo en lo que no aprovecha, no perdamos el tiempo en aquello que nos aleja de la voluntad de Dios, no perdamos el tiempo gastándonos en asuntos que son tan triviales a veces para nosotros, hermanos. Hay gente que pasa horas viendo fútbol, horas y horas, y pierde ahí el tiempo, y hay pocos obreros. Hay gente que pierde horas y horas en un hobby, que no tiene un hobby, pero pierde demasiado tiempo en eso, se distrae demasiado. Hay adultos de 40 años jugando a videojuegos, hermanos, que parecen adolescentes, y hay pocos obreros, y hay tanto trabajo, y es tan urgente, mi hermano, que nosotros no podemos perder el tiempo en novelas, en paseos todo el tiempo. O sea, no es malo pasear, pero todo el tiempo. Entonces gastamos demasiado tiempo en cosas sin importancia, y hay cosas tan urgentes en las cuales no invertimos. Entonces debemos tener ese equilibrio, esa medida, ese sentido de prioridad, mis hermanos. El Señor le queda poco tiempo, y nosotros a veces pensamos que nos queda toda la vida. Nosotros también nos queda poco tiempo. Y el problema es que el Señor Jesús sabía cuánto tiempo le quedaba. Nosotros sí no sabemos cuánto tiempo nos queda para servirle. Debemos aprovechar y redimir cada momento que tenemos, mis hermanos. Los obreros son pocos y muchos están distraídos y atrapados en la feria de las vanidades. Podemos ser ovejas distraídas. Hay que mirar al pastor y hay que seguirle. Lo siguiente, que es el versículo 5 acerca del hospedaje. Dice: en cualquier casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Como dice Mateo 10, versículo 11, completando la idea, ellos primeramente tenían que llegar a la ciudad o pueblo o villa y buscar un hombre, una casa que fuera digna para hospedarse ahí. Nosotros vimos la vez pasada cuando estudiamos eso, que tenían que buscar una casa de buen testimonio, donde no fuera a ser tropiezo el testimonio de esa casa para la obra que ellos tienen que hacer en ese pueblo. O sea, tienen que buscar una casa digna, una familia digna que los hospedara. Pero aquí Lucas hace énfasis en esto del saludo, que cuando lleguen, lo primero que tienen que hacer a esta casa digna, decir paz a esta casa. Esto no era simplemente, mis hermanos, un deseo, porque para ellos era normal saludar shalom, paz. Era muy normal para ellos. A veces uno saluda así, ¿no? Por compromiso, porque es un deber social y nos saludamos, hola, la paz del Señor, hermano. Esto lo decimos hasta sin sentido. Pero ellos tenían que ir, mis hermanos, con un sentido de realidad, de que era una bendición que venía de parte de aquel que los enviaba, el Señor Jesús. Yo os envío. Entonces ellos cuando deseaban la paz en esa casa no era un mero deseo, no era una mera cortesía, era una bendición que venía de parte del Señor que los estaba enviando. Y si allí hay un hijo de paz, vuestra paz, esta bendición iba a reposar sobre él, sobre el que fuera un hijo de paz, para aquellos que recibieran a estos hombres como de parte de Dios, aquellos que abrieran sus casas a estos embajadores y sus corazones al mensaje que ellos traían de parte del rey. Iba a haber paz, una paz que ellos van a recibir. La paz que viene por medio del Evangelio, la paz que viene por medio de Jesucristo, la paz de la reconciliación con Dios, que ellos iban a recibir por abrirse como hijos de paz a estos mensajeros. Pero algunos no iban a recibir. Pero si había algunos que ahí no recibían el mensaje, no lo recibían a ellos, pero si no, se volverá a vosotros. Entonces no era un mero saludo, era una bendición real de parte del Señor. Entonces, para los burladores, para los despreciadores del mensaje y de los enviados del Señor, no iba a haber paz de Dios para ellos. ¿Qué podemos sacar de aquí, mis hermanos? Seguramente nosotros no tenemos ni este mandato, ni vamos con este encargo de que a cada uno que digamos paz va a venir una paz especial. Pero sí podemos decir, mis hermanos, que tenemos un encargo, un mensaje de bendición, un mensaje de paz, que es el Evangelio de Jesucristo. Y que cuando nosotros lo predicamos y llegamos a una casa, llegamos a un lugar, llegamos en nuestro trabajo, en los estudios, en cualquier lugar que Dios nos permita, llegamos y predicamos el Evangelio de paz y alguien lo recibe, podemos asegurar
ha recibido la paz con Dios, ha recibido la paz que viene de parte de Dios, ha recibido reconciliación genuina con Cristo, porque el mensaje del Evangelio trae paz a los hombres, trae salvación, trae vida eterna que viene de parte de Dios. Y también podemos decir, a los que no reciben el Evangelio, ellos no reciben la paz con Dios, ellos no reciben la reconciliación, ellos no reciben la paz que viene solamente del Señor Jesucristo y de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Ellos no reciben la libertad del peso del pecado porque no reciben el mensaje del Señor. Entonces esto sigue vigente en ese sentido también en nuestros días. Y aunque muchos lo rechacen y rechacen a Dios, no a nosotros, hay que proclamar este mensaje de paz. Versículo 7. Vamos rápido por el tiempo. Dice, permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Bueno, aquí hay varias cosas. Ellos tienen que permanecer en una casa, no pasarse de casa en casa, comiendo y bebiendo lo que les pusieran enfrente. Debían contentarse con el sostenimiento diario, según las posibilidades de quienes lo recibían, sin exigir o despreciar la hospitalidad de los anfitriones. Y cabe destacar, mis hermanos, que eso tiene bastante sentido. Y el Señor Jesús no esperaba que ellos pasaran necesidad. ¿Por qué? Porque la cultura de Medio Oriente, hasta hoy se los puedo asegurar, mis hermanos, porque yo he probado esa hospitalidad. Especialmente cuando fui a la India. La gente en Medio Oriente, mis hermanos, son muy hospitalarios. Ellos te van a dar lo mejor que tienen. Si pueden, te van a dar su cama y van a dormir en el piso. Nomás llegar te van a ofrecer té, te van a ofrecer alguna bebida caliente, te van a ofrecer algo de comer. Así ellos se queden sin comer. Porque en Medio Oriente la gente es muy hospitalaria. Y el Señor Jesús decía, cuando vayan ahí, esa gente le va a dar lo mejor que tienen. Recíbanlo. Coman lo que les pongan delante. Sean agradecidos. No sean personas que van a exigir. No, que soy embajador. Hoy en día no, que soy hijo del rey. Es con lo mejor, la mejor cama, la mejor habitación. No, que me pongan en un hotel 5 estrellas. Que me den la mejor comida. Bueno, los apóstoles, el Señor Jesús les estaba enseñando, ustedes no van a ser así. Ustedes van a ser agradecidos con el sustento diario a través de estas personas que van a ser hijos de paz, que los van a recibir. Estén contentos. No busquen una casa mejor, donde les van a dar mejor comida, porque luego les va a decir, no se pasen de casa en casa. No, que esta casa hay bien poquito, yo veo que el vecino tiene más comida, tiene una mejor cama, yo me paso mejor para esa casa. El Señor Jesús dice, no se van a pasar de casa en casa. Coman lo que les den, sean sensibles, que le están dando lo mejor, sean agradecidos. Mis hermanos, yo lo he probado muchas veces en mis viajes. Personas, hermanos o personas que quieren escuchar el Evangelio y le brindan a uno lo mejor que tienen. Ni lo que ellos a veces comen, ellos se lo dan a uno. Cosas mejores. Es una verdad hasta el día de hoy. Que el Señor pone esa gracia cuando Él envía. Él pone gracia. Y Él nos da el sustento a través de otras personas. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Si ellos trabajaban, si eran obreros diligentes, Jesús les aseguraba, no les va a faltar. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Podríamos decir también lo mismo al contrario. Si hay obreros, supuestos obreros negligentes, que no trabajan, que no ponen sus manos en el arado, obreros distraídos, pues no deberían esperar la provisión del Señor, ni su respaldo, ni son dignos de ningún salario porque no hacen nada. Pero aquellos que están involucrados en la obra realmente, el Señor dice, el obrero es digno de su salario. El salario viene de Él, pero viene a través de personas que Él usa para el sustento de sus siervos. Y también pues es importante que los siervos, porque aquí está escribiendo a los siervos, no a aquellos que van a recibirlos. Ellos tienen que aprender a recibir con humildad. Y yo lo he experimentado en mi vida. A veces es algo difícil al principio cuando uno vive por fe, recibir de otros ofrendas, recibir ayuda. Uno siente hasta vergüenza y pena. El Señor Jesús dice, no, reciban los que les den. No les dé pena. Dice nuestro hermano William Henderson acerca de esto. Los trabajadores de Cristo no tienen que sentirse mal por el hecho de estar recibiendo alojamiento gratuito y comida gratuita. ¿No están haciendo un gran favor acaso a ese hogar? El obrero, después de todo, es digno de su salario. O sea, si algún siervo de Dios, si alguien recibe algo, debe hacerlo con agradecimiento, con honradez. ¿Por qué? Porque viene de parte del Señor, porque si está sirviendo al Señor es digno de su sustento. La atención y ayuda de los que bendicen con su trabajo y recompensan a los que sirven al Señor es un salario justo para los siervos de Dios.
También dice el versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os sirvan. Parece algo redundante, pero aquí no se refiere tanto a que sean humildes y reciban lo que le dan o que sean agradecidos, sino es un asunto más cultural y de la época en muchos sentidos. Si ellos llegaban a algún lugar, digamos que Jesús los enviaba a alguna aldea judía, casa judía o ciudad judía, no había problema de comer lo que les pusieran enfrente porque los judíos normalmente tenían leyes dietéticas unificadas acerca de la comida que ellos podían comer o no comer o los ritos de purificación. En ese sentido no iba a afectar mucho la conciencia de ellos. Pero algunos iban a ir a ciudades tal vez de samaritanos y ahí comenzaban los problemas culturales. Que los samaritanos no lavan la comida como nosotros, que ellos comen cosas que para nosotros son inmundas, que ellos comen cosas que a nosotros no son ilícitas, ellos no guardan la ley. ¿No? Ahí entraban esas cuestiones. El Señor Jesús dice, no piensen en eso. Coman lo que les pongan delante, lo que os sirvan, ¿no? Ellos eran enviados del Señor a estos lugares. Ellos tenían que recordar que el Señor les mandó, coman lo que les sirvan. El mensaje del reino y preparar el camino al Señor en aquellos lugares era más importante que la comida o la bebida o sus asuntos de leyes de qué puedo comer, qué no puedo comer. Era más importante la misión del Señor que fue asunto de las leyes dietéticas. Y eso también es muy importante para nosotros, hermanos, la aplicación que podemos sacar de aquí. Es más importante que los asuntos culturales, más importante que los asuntos sociales, más importante que asuntos de educación, de opiniones, de asuntos secundarios, que asuntos de conciencia. Es la obra del Señor. Nada, mis hermanos, en nosotros, en nuestras cosas personales, debería ser un obstáculo para el servicio a Dios, especialmente cuando llevamos el Evangelio de Jesucristo. No debería haber nada en nosotros, en nuestra cultura, pensamientos, opiniones, que sea un obstáculo para el avance del Evangelio. No significa que tenemos que abrazar cualquier moda cultural, cualquier asunto con tal de congraciarnos con las personas o con la sociedad. Significa que no tenemos que poner obstáculos al avance del Evangelio, a la extensión del reino de Dios por asuntos secundarios, como Pablo dice a los romanos en Romanos 14 y 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es que si tiene el pelo pintado, que si no me gusta cómo viste, que si come esto y a mí no me gusta, que si esto y lo otro. No, eso no fue asunto del reino de Dios. El reino de Dios trata de acerca del Evangelio, de la obra de Cristo, de que por esa obra podemos tener paz con Dios, reconciliación, perdón de pecados, vida eterna, que Él es el Señor, Él es el Rey y ahora debemos vivir para Él. De eso trata. No trata de nosotros, trata de Él. Entonces nada de nosotros debe ser un obstáculo, mis hermanos. Porque el reino de Dios trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y no de otros asuntos. Lo siguiente está en el versículo 9. Es las instrucciones de los peligros, de cómo tienen que llegar a esas casas, la bendición que tienen que impartir, asuntos de comida, asuntos de hospedaje, y luego ya habla de asuntos más prácticos que tienen que hacer cuando lleguen a esos lugares. Dice, sanad enfermos que haya en ella, ¿no? En aquella aldea, aquella ciudad o aquella casa. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, si había enfermos en la casa o ciudad, ellos tenían autoridad de parte del Señor para orar y que estas personas fueran sanadas. Pero no eran sanidades porque sí, ellos tenían que reproducir en cierto sentido el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo donde iba, sanaba enfermos, expulsaba demonios. Ahora ellos iban delante de Él a hacer lo mismo, pero no iban como unos meros, como decirlo así, como unos curanderos, ¿no? Ellos iban con un propósito. Estas señales iban delante de ¿qué? De un mensaje. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese era el mensaje. Y iba a ser respaldado por señales y prodigios que iban delante de este mensaje para mostrar a los que escuchaban que ellos eran autorizados, enviados, escogidos de parte de Dios. Y que ellos eran emisarios del rey y que el rey venía detrás de ellos porque Jesús iba a visitar esas ciudades. Ellos pueden decir, estos milagros no los sorprendan. ¿Quién detrás de mí? Jesús hace mayores milagros. Resucita muertos, expulsa demonios. El reino de Dios se ha acercado. Ellos tienen esta misión principal, proclamar el reino de Dios. Ellos no estaban ahí ni por el salario, ni por el hospedaje, ni por la comida gratis, ellos estaban ni por las sanidades siquiera, estaban para proclamar un reino. Proclamar un rey que había llegado y tenía autoridad para afanar personas y expulsar demonios en nombre de aquel que dijo, yo os envío.
Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Era algo muy importante para los israelitas. Ellos estaban esperando la venida del reino de Dios, estaban esperando la venida del Mesías. Y lo que Jesús dijo, díganles que ya llegó, que ya llegué. Y que miren esas señales, son las señales de que ya llegó el Mesías, de que ya llegó el Señor. Entonces los judíos podían comprender esto, ellos estaban esperando lo que los profetas habían anunciado. Hermanos, y todos nosotros tal vez no tengamos un ministerio tan específico y con una autoridad tan evidente como la que ellos tuvieron. Tal vez no todos, algunos sí. Pero algo que sí todos tenemos aquí, mis hermanos, es el evangelio del reino de Dios. Algo que todos aquí podemos proclamar a nuestros vecinos, en el trabajo, en los estudios, en la calle y en cada lugar donde el Señor nos permita ir, es que el reino de Dios se ha acercado. Que el Señor Jesucristo, el enviado de Dios, ya ha venido. Ya ha pagado por los pecados de los hombres. Ya se ha levantado los muertos y vino otra vez. Y los hombres pueden arrepentirse y poner su fe en Él y recibir la paz de Dios. Es algo que está vigente y que todos podemos hacer, mis hermanos. Y el Señor respaldará, según su poder, según su voluntad, a veces también con milagros, con señales, con prodigios, según su voluntad, según los dones, según el llamado a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿somos diligentes en los asuntos del Señor? ¿Estamos anunciando que el reino de Dios ha llegado o somos embajadores mudos? Que nuestro vecino todavía no sabe que el reino de los cielos se ha acercado. Que nuestra familia no sabe todavía que el reino de Dios ha llegado. Eso es muy triste, mis hermanos, si no lo hemos proclamado, que ya llegó el reino de Dios. Versículo 10. Pero no, algunos iban a recibir, iban a escuchar este mensaje, iban a ser sanados, iban a ser hijos de paz, pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid de sus calles y decid, ¿no? Entonces el Señor también sabía que algunos no los iban a recibir con alegría, que algunos iban a escuchar el mensaje y lo iban a rechazar a Él, a ellos y al Señor Jesucristo. Hace poco leímos, hace 2 episodios, que el Señor Jesucristo mandó unos discípulos a una ciudad samaritana a la que quería ir para que lo hospedaran. Y los samaritanos lo rechazaron porque iba camino a Jerusalén. También vimos la vez anterior que algunos pusieron excusas cuando el Señor le dijo, sígueme. No lo pusieron como prioridad, rechazo de parte de seguidores. Entonces, algunos iban a rechazar al Señor Jesucristo. Algunos iban a rechazar esta proclamación del reino. Ahora, obviamente, mis hermanos, el rechazo amerita una respuesta. No como vimos que, como Juan, ¿no?, y Santiago, que caiga fuego del cielo y los consuma. Fue una respuesta del Señor para los que rechazan el evangelio. Ahora, ¿no? En un futuro viene el juicio. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta o la advertencia que debe ser dada? ¿No? ¿Qué es lo que debemos decir? De salir a sus calles y decir, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Mis hermanos, yo leía que había un asunto muy interesante en la época acerca de esto de sacudirse los pies. Si algún judío pasaba por algún territorio gentil, por una ciudad no judía, antes de entrar a lo que ellos llamaban Tierra Santa, ¿no?, la tierra de Israel que Dios había prometido, ellos sacudían sus pies. Se despegaban el polvo de sus pies, diciendo, no sea que yo lleve tierra inmunda, decían ellos, tierra contaminada a la tierra santa de Dios y la profane. Era un dicho de la época, que ellos podían entender muy bien. O sea, no es que ellos sacudían los pies a los apóstoles y ellos decían, ¿qué querrá decir esta señal? No, en la cultura ellos lo comprendían muy bien. Era muy natural para ellos esa señal. En otras palabras, esta señal o protesta era como decirles a los que rechazaban a los mensajeros y al mensaje de Dios, ustedes son considerados inmundos, indignos, por rechazar el testimonio de Dios. A tal punto que ni siquiera queremos esta tierra contaminada en nuestros pies. Era fuerte este mensaje en aquella época. Nosotros ni siquiera queremos este polvo porque está destinado al juicio. Porque aquí hay gente que ha rechazado el mensaje de Dios. Entonces era un testimonio bien fuerte que ellos podían comprender claramente en esa época. Pero sabed esto, aunque tengan que dar una advertencia, igual tienen que dar testimonio del reino de Dios. Que el reino de Dios se ha acercado. Esto que nos muestra, quieran recibir al Señor o rechacen al Señor, hay que dar testimonio del evangelio. No porque la gente vaya a aplaudirnos y todo el mundo vaya a recibirnos. Así nos rechacen, hay que dar testimonio del evangelio. Dice en Mateo 24 que el evangelio del reino será proclamado
Y entonces vendrá por todas las naciones y entonces será el fin. Pero no dice que será aceptado, ¿verdad? Que será proclamado. O sea, dice ¿para qué? Para testimonio. Algunos lo recibirán, otros lo rechazarán. Pero hay que dar testimonio. Eso dice el Señor. Hay que dar advertencia y hay que dar testimonio. Y os digo que en aquel día, a esto ya se lo cuenta a los discípulos, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, ¿no? Las ciudades que rechazaran a los enviados del Señor su mensaje de paz y al que venía detrás de ellos, al Señor Jesús, tendrían un castigo más difícil de tolerar que el que le llegaría un día a Sodoma y a Gomorra, podríamos decir también, que fueron destruidos con fuego enviado del cielo. Sodoma, mis hermanos, era una ciudad llena de maldad, que fue justamente condenada por el Señor, pero que no tuvo oportunidad, no tuvo el privilegio de recibir los mensajeros y las buenas nuevas de salvación. Y al Señor Jesús, que ellos iban a tener oportunidad de recibir, porque el Señor Jesús iba a ir a esas aldeas, a esas ciudades. Ellos tienen un privilegio, mis hermanos, que ni siquiera nosotros en nuestros días hemos tenido. Bogotá no ha sido visitada por el Señor Jesús en persona, aunque sí ha enviado sus mensajeros, ¿no? Pero qué privilegio comparado con el que tuvo Sodoma y Gomorra. Y por tener un mayor privilegio, al rechazar al Señor iban a tener un mayor juicio, una mayor condenación. Y va a ser más difícil para ellos soportar el castigo venidero, el día del juicio, que para Sodoma y Gomorra, cuando también sea juzgada en aquel día final. En este caso Sodoma. ¿Por qué? ¿Acaso no son todos los hombres igual de pecadores? Sí. ¿Y todos serán condenados por sus pecados el día del juicio? Sí. Pero aquellos que recibieron mayor luz serán tenidos por más responsables. Aquellos que recibieron mayor privilegio, se les demandará más. Al que más se le da, más se le pide. Mis hermanos, muchos han perecido en la historia de la humanidad sin poder escuchar el Evangelio. Muchos. Muchas personas que aún así serán condenados en base no a que no escuchan el Evangelio, sino a su rebelión contra Dios por sus pecados, serán justamente condenados. No se preocupe que el día del juicio ningún inocente se va a condenar, porque todos somos culpables. Ningún inocente será condenado. No es que no escuchó el Evangelio, no. Pero algunos tenemos que admitir que tienen mayor privilegio, porque han podido escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y ese día, yo pensaba, ¿por qué será más tolerable y menos tolerable para Sodoma que para ellos? Porque Sodoma va a decir, bueno, yo no escuché y estoy siendo condenado por mis terribles pecados. Pero ellos van a decir, a mí me predicaron. Yo tuve la oportunidad, yo escuché el Evangelio y lo rechacé. Y hubiesen condenado igual que Sodoma, que era perversa. Estos pueblos eran pueblos de judíos, que habían recibido la ley de Dios, los profetas de Dios, el testimonio de Dios, y Jesús vino a ellos. ¡Qué privilegio! Sodoma no tuvo eso. Y lo rechazaron. Nosotros, nuestra ciudad, en nuestra época, el Evangelio va por todo el mundo y muchos lo rechazan. Ese día yo creo que hace terrible el tormento de saber que hubo la oportunidad y igual rechazaron. Yo creo que va a ser terrible, mis hermanos, ese día, ¿no? Y luego llega a los ay. El Señor refuerza esta idea con los ayes o los ais. Ese era un tipo de lamento fúnebre común en la época, como ay fulano que murió, ay sultano que ay se fue tan joven. Bueno, era como un tipo de lamento fúnebre de aquel tiempo. Era como una forma de poesía fúnebre, por así decirlo. Pero lo terrible es que el Señor lo entona acerca de unas ciudades. Miren lo que dice el Señor, ay, ay, como de un muerto, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Por qué? Por lo mismo que estas ciudades quieran recibir este privilegio. Porque si los milagros que se hicieron en vosotros hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, ciudades perversas de la antigüedad, ciudades fenicias, que los profetas anunciaron condenación y destrucción contra ellas por su maldad. El Señor dice, si estos milagros se hubieran hecho en esas ciudades perversas, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Pero por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿qué fue Cafarnaún? El centro de operaciones del ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Quedaba ahí nomás de donde el Señor dio el sermón del monte.
Betsaida quedaba ahí donde el Señor hizo los milagros de la multiplicación de los peces y los panes. Corazín vio también milagros. Todas estas ciudades vieron milagros del Señor. Todas estas ciudades estuvieron expuestas a la predicación del Señor Jesucristo y algunos de sus sermones más importantes. Mis hermanos, que tenemos en las Escrituras. ¿Qué privilegio tuvieron? ¿Qué privilegio? Pero qué incredulidad. ¿Qué rechazo? En algunas quisieron incluso matar al Señor Jesús. ¿Cuánta incredulidad hubo en ellas? Vieron la multiplicación de los panes y los peces, cruzan a Cafarnaúm, llegan a la sinagoga. Yo fui el pan de vida. Señor, muéstranos una señal. Acaba de dar una señal tremenda, que casi lo coronan rey. Muéstranos más señales. Vemos que el juicio era justo, ¿no, hermanos? Porque mayor privilegio. Milagros que vieron, que ni Sidón vio, ni Tiro vio, y tal vez algunos aquí no han visto. Y sin embargo, rechazaron al Señor. No, el día del juicio, imagínense, yo vi los milagros de Jesús, yo vi multiplicar los peces y los panes. Yo vi el Señor resucitar muertos, a la hija de Jairo. Y no creí. Será difícil tolerar el castigo el día del juicio para esas personas, ¿no? Y hoy también para los que lo rechazan, ¿no? Los que rechazan al Señor. Muchos lo rechazaron, teniendo un privilegio tan grande. Que aún Tiro y Sidón van a poder decir, bueno, nosotros no lo merecemos, pero ustedes se pasaron. Ustedes vieron al Señor, lo escucharon, vieron sus milagros y... ¿no? Pero el juicio del Señor, mis hermanos, más trágico, más duro, más difícil de soportar, espera a quienes rechazan el Evangelio. Por ello, por amor, aún por si luego se arrepienten, mis hermanos, oremos por los que escuchen el Evangelio, para que Dios tenga misericordia, para que el día del juicio no tengan que estar diciendo, ay, yo escuché y no aproveché, yo escuché y desprecié. Oremos por nuestra familia que ha escuchado, oremos por aquellos que le hemos predicado y se han vuelto duros, porque el juicio que espera es terrible, mis hermanos. Oremos por nuestros hijos que escuchan el Evangelio, que todos ellos conozcan al Señor y no digan, yo fui hijo de cristiano, yo escuché el Evangelio, yo fui a la reunión y no creí. Tuve el privilegio, tuve buena palabra y rechacé. Será difícil de tolerar el castigo ese día por el gran privilegio que tuvieron. Versículo 16, para ir terminando. ¿Y cuál es la razón? Aquí el Señor pues deja clara la razón para que no quede duda por qué pasa esto. Porque el que a vosotros escucha, ¿no? A los que Él envía, a los que Él aparta, a proclamar el reino de Dios, a los que son enviados por Él, el que los escucha, el Señor Jesús dijo, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza a que me envió. No era por ser ellos, no, es que rechazaste, no, yo rechacé a Alberto, pero yo a ti, Señor, no. No, mi hermano, si hay un enviado del Señor, sea cualquiera de nosotros, cualquier hijo de Dios que proclama el Evangelio, el más pequeño, no por ser él, no por ser yo, es por causa de que yo os envío. Es porque Él envía, es porque Él autoriza, es porque Él separa y envía a sus mensajeros delante de Él. Que si esos mensajeros son rechazados, no es por ellos, es porque Él nos envió. Y el Señor Jesús dice, es porque yo fui enviado por mi Padre a hacer la obra. Y envié obreros y los rechazaron. Y me rechazaron a mí y rechazaron a mi Padre. En el día del juicio nadie podrá decir, Señor Jesús, yo no estuve en la época de los apóstoles, yo no te escuché allá en Galilea, en Corazín, en Cafarnaúm. Cierto, pero yo envié mis mensajeros. Yo envié gente a predicar el Evangelio. Yo envié a mis hijos. Cuando los rechazaste a ellos, me rechazaste a mí. Y rechazaste al que me envió. Tremendo, mis hermanos. El que rechaza a los enviados, el que rechaza al Señor Jesús, rechaza al Padre que envió a su Hijo a morir por los pecadores. Y si uno rechaza a su Hijo, ya no hay más nada, hermanos. Solo en Cristo hay salvación. En ninguna religión, en ninguna buena obra, en ninguna justicia propia, en ninguna práctica externa. No, si rechazo al Hijo de Dios, no hay salvación. Eso es lo más terrible. Hermanos, si el Señor nos llama y nos envía a su mies, aquí también podemos entender una cosa, tenemos su respaldo. Si Él nos envía, ¿no? Porque el Señor de la obra nos ha dado el privilegio de servirle. Y si nos rechazan, no se sienta triste. Cuando vamos a evangelizar, cuando fuimos el otro día y vimos el rechazo, ¿no? No es contra nosotros, es contra el Señor.
El apóstol Juan dice, tanto en su evangelio como en su epístola, que no tenemos que sorprendernos si somos rechazados, porque a Jesús también lo rechazaron. Lo están rechazando a Él. No se trata de nosotros, se trata del que nos envió. Nos rechazan a nosotros porque lo rechazan a Él. Nosotros somos sus representantes. Entonces no hay que sentirse mal cuando los hombres no responden al evangelio, con desprecio, con burla, con rechazo o aún con violencia contra nosotros, porque el asunto no es contra nosotros, es contra el Señor. Nos rechazan, si nos rechazan, porque lo rechazaron a Él y al que lo envió. Y si nos reciben, tampoco es por nosotros, porque no es a nosotros que nos están recibiendo, es al Señor que nos envió y al que envió el Señor Jesucristo a su Padre, a nuestro Padre celestial. Entonces, si reciben el mensaje, no es por nosotros, es por Él que nos envió. Entonces, concluyendo, mis hermanos, ¿qué vimos hoy? Varios puntos ahí para que nos queden en mente. Primero, que la mies es mucha, la necesidad es mucha, el trabajo es mucho. Entonces, el Señor nos manda, es un mandamiento, a que oremos al Señor de la mies, que envíe, que empuje, que impulse a muchos para que dispongan sus manos para la obra del Señor, para que todos sus hijos seamos también obreros. Segundo, que el Señor nos envía en medio de lobos y hay que caminar con cuidado. El diablo, sus agentes y el mundo en rebelión contra Dios se opondrán. Pues tenemos un pastor que nos protege y que dice: yo os envío, y que va con nosotros. Tercero, que la obra del Señor y las necesidades de los obreros, si son enviados por el Señor, son suplidas por el Señor. Así que a lo que nosotros nos compete es estar agradecidos, porque ni siquiera lo que recibimos sirviendo al Señor no lo merecemos. Somos siervos inútiles enviados por el Señor. Y gloria a Dios y gracias a Dios que el obrero es digno de su salario, si trabaja arduamente según su Señor, a pesar de los obstáculos. Cuarto, mis hermanos, con la primera venida del Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Por medio de la obra de Jesucristo, el reino de Dios está abierto a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Él. Nosotros tenemos que anunciar el reino que ha llegado, mis hermanos. Porque el reino de los cielos está cerca de nuestros días y está cerca hoy también. Para que todo el que cree, para que todo el que confía en el Señor. Pero también podríamos decir que el reino de los cielos, en el sentido del pleno cumplimiento de la segunda venida de Cristo, hoy también está más cerca que ayer. Y hay que anunciar que Cristo vuelve. Y que Dios ha dado un tiempo de gracia ahora para que los pecadores se arrepientan. Porque el reino de Dios se ha acercado y cada día está más cerca de su pleno cumplimiento. Entonces, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio porque todavía es tiempo, mis hermanos. Quinto, tenemos que advertir del juicio y peligro en que deben los hombres preocuparse si rechazan el testimonio del Evangelio. Advertirles que viene un juicio y que ellos tienen un privilegio, escucharon el Evangelio. Y como lo escucharon, ahora tienen una responsabilidad de responder o rechazar y experimentar las consecuencias. Sexto y último, somos sus representantes. Si somos rechazados, es por su causa. Si somos recibidos, es porque lo reciben a Él. Entonces, mis hermanos, yo no soy un apóstol, muy seguramente, tal vez aquí no haya ninguno, en el sentido de los apóstoles del Cordero. No tenemos la misma autoridad, tal vez, que ellos. No tenemos la misma misión específica que ellos tuvieron de ir en ciudades delante del Señor. Pero tenemos, mis hermanos, una misión, un trabajo. Todavía la mies es mucha. Todavía los obreros son pocos. Todavía hay que predicar el Evangelio del reino. Todavía hay que extender el reino de Dios. Todavía hay muchas cosas que hacer en medio de su pueblo para la edificación de su iglesia, para que la novia esté preparada. Todavía hay mucho trabajo con nuestros hijos, en la sociedad, en nuestros lugares de trabajo, en cada cosa que el Señor nos ha llamado a hacer. La pregunta es si nosotros seremos obreros que responden al llamado del Señor. El Señor nos ayude a ser partícipes de esta gran obra, mis hermanos. Porque el Señor ciertamente tiene una obra en este tiempo para nosotros también. Que el Señor nos ayude. Nos ayude en este tiempo. Que el Señor avive su obra. Que el Señor nos impulse, mis hermanos, para que cada uno de nosotros podamos servirle. Damos gracias, Señor. Gracias porque tú abres nuestros ojos por medio de tu palabra para ver todo el trabajo que todavía resta hasta tu venida, Señor. Nosotros anunciamos tu venida, esperamos tu venida, pero también deseamos serte útiles en este momento, Señor. En esta generación, en este tiempo que tú nos has regalado a nosotros. Padre, te pedimos porque tu Hijo nos instruyó, nos mandó, oramos para que tú envíes obreros a tu mies.
para que tú nos envíes primeramente a nosotros y levantes también a nuestros hijos y a los que vendrán, Señor, para tu servicio. Padre, la mies es mucha. Permítenos tener una parte, Señor, en tu obra. Una participación, si sea pequeña, Señor. Permítenos poner nuestra mano en el arado. Permítenos poner nuestra mano en la segadora, Señor. Permítenos, Señor, serte siervos, aunque inútiles, útiles, Señor. Padre, capacítanos. Apártanos como apartaste a estos hombres. Aparta a nuestros hijos, aparta nuestra vida. Conságranos, Señor. Envíanos a nosotros. Por favor, Señor. Tennos en cuenta para tu obra, no porque lo merezcamos. Por gracia, Señor, por medio de tu Hijo, permítenos participar. Padre, guárdanos de los lobos. Padre, sustenta tu obra. Padre, sustenta a tus siervos. Padre, permítenos dar testimonio de tu evangelio. Padre, que muchos hombres reciban este testimonio. Que muchos puedan escucharlo y muchos puedan responder. Te lo rogamos, Padre, a ti que eres el Señor de la mies, en el nombre del Señor Jesús.